¿Cuánto tiempo tomará llegar desde aquí a la nueva casa de mi hijo mayor y su esposa? Después del cambio de trabajo de mi hijo, decidieron mudarse al campo y construyeron una casa modesta en una zona residencial un poco alejada de aquí. Lamentablemente el transporte público solo llega hasta arriba. A un punto considerablemente alejado de su nuevo hogar, con una sonrisa distorsionada de disfrute, Karen regresa rápidamente a donde mi hijo Ryan y mi esposo me dejan atrás. Bueno, suspiro y saqué mi teléfono móvil para buscar un autobús que pudiera acercarme lo más posible. Espera, porque te sorprende la persona. Vi al darme la vuelta me quedé sin palabras. Mi nombre es Sara, tengo 72 años este año. A pesar de mi edad, gracias al entorno crecí en la parte inferior de mi cuerpo. La fuerza sigue siendo fuerte. Después de graduarme de la escuela, inmediatamente me casé con la de mi marido. Familia que eran dueños de negocios y yo trabajaba allí. Mi trabajo consistía en entregar productos a una tienda más allá de la montaña a pie, por lo que viajaba de ida y vuelta a través de la montaña todos los días, reemplazando a mi esposo, que solía hacer entregas en automóvil, y a su madre, que manejé la tienda incluso después de que nació mi hijo Ryan. Continué con esta rutina cargándolo en mi espalda ahora que Ryan ha crecido y parece estar viviendo una vida bastante feliz con su matrimonio. Todavía recuerdo vívidamente cuando mi hijo mayor se casó. Me sorprendió cuando él llevé a Karen a casa nerviosa pero seria por querer casarme con ella, pero por supuesto di mi consentimiento debido a su seriedad. Sin embargo, parece que a Karen no le agrado y aprovecha cada oportunidad para acosarme a espaldas de la naturaleza bondadosa de mi esposo y mi hijo Ryan, extendiendo su preocuparme no solo por su esposa sino también por mí y mi esposo. Podría ser algo que Karen desaprueba inicialmente. Me quedé en silencio y lo soporté porque respetaba que Ryan la eligiera como su pareja, pero últimamente el acoso de Karen se ha vuelto particularmente intenso y realmente tuve suficiente durante unas vacaciones de Año Nuevo. Esperaba ansiosamente reunirme con ellos después de mucho tiempo. Pensé que a pesar de la tendencia de Karen a acosarme, ella no haría nada durante la visita de Año Nuevo cuando mi esposo y Ryan estuvieran presentes. Sin embargo, tan pronto como Karen llegué para la visita, ella me dijo: quiero expresar mi gratitud con una comida casera. Entonces, ¿podría usar la cocina? No pude negarme bruscamente, así que se la dejé comer mientras esperaba y de vez en cuando comprobaba qué pasaría después. Una explosión repentina vino de la cocina. Corriendo para ver qué había sucedido, encontramos un desastre, un microondas en ruinas y leche derramándose en el piso de un cartón caído. Además, en su sorpresa, se cayó y luego pisó con fuerza una botella de ketchup, lo que provocó que salpique. Todo salió de la cocina en completo desorden. Karen, sentada en medio del caos y llorando por querer ayudar, fue suavemente consolada por mi esposo y Ryan, quienes solo podían ofrecerle arroz. Sonríe mientras Ryan estaba persuadiendo a Karen para que fuera al baño. Ella se dio vuelta y me dio una sonrisa maliciosa. Mi esposo ya había comenzado a limpiar y no vio la cara maliciosa de Karen a pesar de darse cuenta de que este era otro de los acosos de Karen. No pude expresar mi enojo ante la situación y terminé limpiando en silencio con mi esposo meses después con un trabajo. Transferencia inminente. Ryan decidió construir una casa anticipando la mudanza. Originalmente estaba trabajando en la sede de Nueva York, pero fue asignado a una sucursal, lo que provocó la mudanza. La sucursal estaba cerca de la casa de sus padres, en otras palabras, donde vivíamos, así que consideramos la posibilidad de viviendo juntos, pero Karen se opuso firmemente a la idea, que llevó a la decisión de construir su propia residencia. Hubo un poco de escándalo con Karen sobre el pago inicial necesario para la nueva casa. Esto se debió a que Ryan había insistido en que ellos manejarían las finanzas de su nuevo hogar solos. Aunque fue un pensamiento generoso, no pude evitar preguntarme dónde encontraría Karen, una ama de casa, el dinero para ello, incluso si Ryan estuviera trabajando el día. Después de escuchar esto de Ryan, recibí una llamada de Karen. Dijo: como eres tan ahorrativo, debes tener mucho dinero ahorrado. Por favor, dame el dinero para construir nuestra nueva casa. Cuando le señalé que esto era diferente de lo que me habían dicho, ella respondió: bueno, quiero lucir bien al frente de Ryan también. Ya le dije que yo sería quien proporcionaría el dinero, así que por favor dámelo lo antes posible. Aunque me preguntaba por qué debería darle el dinero a Karen, decidí hacerlo por el bien de Ryan. Sin embargo, guardé silencio. Después de eso nunca recibí una palabra de agradecimiento de Karen, incluso cuando se completó la nueva casa. Cuando se acercaba el final del año fiscal y se confirmó oficialmente la transferencia de Ryan, recibimos una invitación de la pareja recién reubicada para venir a ver su nuevo hogar. La nueva casa de mi hijo y su esposa con mi esposo. El siguiente fin de semana, el día de la visita, llegamos al aeropuerto en la región donde estaba ubicada la nueva casa y Ryan y Karen estaban allí para recogernos. Originalmente planeamos ir directamente a cuando llegamos a la nueva casa, pero Ryan, pensativo, vino a recogernos en auto. Después de reunirnos con Ryan y Karen, decidimos almorzar en un patio de comidas en la estación, ya que había pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos durante el Año Nuevo. Karen parecía comportarse de manera adecuada.
frente a mi esposo y corrí, lo cual fue un alivio antes de partir hacia la nueva casa. Decidí usar el baño debido a que era la hora del almuerzo, todo estaba lleno de gente después de finalmente usar el baño y lavarme las manos, alguien de repente me habló desde atrás. ¿Todavía estás usando ese pañuelo sucio? Es hora de tirarlo. Al ver el pañuelo en mi mano, Karen se burló y señaló la toalla de chorro instalada. Continuó: ¿Quién lleva pañuelos estos días? ¿No sabes acerca de las toallas de chorro? ¡Qué tacaño! Nuestra conversación en voz alta atrajo la atención no deseada de otros. Los clientes me ven alejarme aún más. Karen dejándose llevar habló: no quiero estar asociado con alguien tan frugal, casi prefiero fingir que somos extraños y no llevaré a extraños por favor. Ven a caminar. Sonriendo, Karen gira las llaves del auto en su dedo como para exhibirlas frente a mí, dándome cuenta de lo que quería decir. Se habían mudado a una simple zona residencial lejos de aquí. Desafortunadamente el transporte público no llegaba cerca de su nueva casa. O ya tengo los regalos que trajiste hoy, gracias de todos modos. Diciendo esto con una sonrisa torcida, Karen regresa rápidamente con Ryan y mi esposo me deja atrás después de que Karen se fue y las cosas se calmaron nuevamente. Bueno, suspiré y saqué mi teléfono móvil para buscar un autobús que pudiera acercarme lo más posible a mi destino. Después de investigar un poco, parece que hay un autobús desde aquí que podría reducir el tiempo. A poca distancia, un poco recomponiéndome, estaba buscando la parada de autobús y me sobresalté cuando alguien me toca el hombro. Espera, ¿por qué te sorprende la persona que vi al darme la vuelta? Me quedé sin palabras. Así que estabas aquí. Compartí todo con mi esposo, quien a pesar de su escepticismo me siguió. Le conté sobre el acoso de Karen y las finanzas de la nueva casa, incluidos los eventos de hoy. Derramé todo mientras íbamos juntos en el autobús. A lo largo de mi relato, mi esposo escuchó en silencio. Su ceño se hizo más profundo a medida que se desarrollaba la historia. Después de que terminé de hablar, él simplemente dijo que caminaría conmigo y permaneció en silencio. Después de escuchar esto, lo insté varias veces a regresar, pero mi esposo se negó obstinadamente a hacerlo. Entonces, finalmente, cuando el autobús llegó a su última parada, todos desembarcaron al mismo tiempo. Ahora comenzó el verdadero viaje. La distancia hasta la nueva casa de Ryan y Karen era considerable y no había transporte público disponible para ingresar. Aplicación para asegurarnos de que no íbamos en el camino equivocado. Sin embargo, la dirección en la que mi esposo comenzó a caminar y no se equivocó en absoluto. Después de caminar un poco, mi teléfono sonó. Cuando revisé la pantalla, era una llamada de Karen y mientras no lo hacía quiero responder, miré a mi esposo en busca de ayuda al notar mi mirada. Mi esposo miró mi teléfono con una mirada disgustada. Tomó mi teléfono y lo deslizó en su bolsillo antes de comenzar a caminar hacia adelante y se dio cuenta de que estaba allí parada boquiabierta por la sorpresa. Miró hacia atrás y tomó mi mano sin decir palabra y comenzamos a caminar de nuevo. Me sorprendió lo repentino de todo y tenía mucho que decir, pero esos pensamientos se desvanecieron. Mi esposo continuó caminando en silencio, sosteniendo firmemente mi mano. Nunca dudó a pesar de varias bifurcaciones en el camino. Él eligió nuestro camino sin dudarlo. Lo seguí en silencio mientras caminábamos. Periódicamente podía escuchar mi teléfono vibrar. Finalmente me molesté por la persistencia. Tiré de la mano de mi esposo y le sugerí que debía ser Karen quien estaba llamando. Tal vez deberías contestar. Ella está siendo bastante persistente. ¿No es así cuando dije eso? Mi esposo se detuvo y se giró para mirarme. Simplemente ignora a esa persona. Más importante aún, ¿estás cansado? Su preocupación me hizo sonreír y cerré el puño para mostrar mi determinación y dije que esto no es nada comparado con cuando solía hacerlo. Para hacer entregas, ¿qué tal si estás cansado? Yo también estoy bien. Lamento todos los problemas que te he causado, murmuró disculpándose, aunque era difícil escucharlo siguiendo a mi esposo mientras continuaba caminando. No pude evitarlo. Reír momentáneamente olvidando nuestra situación actual pretendiendo hablar solo. Comencé a contarle eventos pasados a mi esposo, quien abrió el camino. Anunciando su matrimonio, mi esposo caminó en silencio pero parecía estar escuchando deteniéndose repentinamente. Mi esposo se volvió hacia mí. Si tomas este camino ancho será una ruta más larga, pero el camino es plano si tomas este camino angosto. Será un poco accidentado pero llegarás más rápido. Estoy tomando el camino estrecho. ¿Qué hay de ti? Conmovido por la preocupación de mi esposo. Sonreí levemente y aceleré mi paso para alcanzarlo. Cuando lo pasé bromeé, ¿le estás preguntando a alguien que ha cruzado montañas por vamos? Ryan debe estar preocupado. Apurémonos. Tomé la iniciativa y continuamos juntos. Mi esposo y yo finalmente salimos a una zona residencial tranquila, entre ellos pudimos ver casas nuevas. Finalmente llegamos a nuestro destino y recuperamos mi teléfono. Mi esposo vi numerosas llamadas de Miss Karen pero las ignoré para verificar la hora. Justo cuando mi esposo había dicho que el viaje que normalmente tomaría más de 3 horas se acortó. Sintiendo el tramo final del esfuerzo caminé con determinación hasta llegar a la nueva casa de Ryan y Karen.
Mis piernas cansadas y mirando a mi alrededor pude ver que la casa estaba sólidamente construida e impresionante. Sintiéndome orgullosa me tomé un momento para admirar los alrededores y luego Ryan se acercó ofreciéndonos bebidas frías. Papá me sorprendió escuchar que estabas caminando hasta nuestra casa. ¿Estás bien? Debes estar cansado, así que quédate a pasar la noche aquí frente a Ryan, quien nos miró con preocupación. Mi esposo respondió bruscamente. No, nos iremos una vez que nos hayamos instalado. No queremos quedarnos en una casa con gente así. Una persona horrible como Karen escuchó esto. Y bajó las escaleras con Ryan. Cuando la sentó a su lado, Karen miró hacia abajo evitando el contacto visual con nosotros. Ryan cuestionó el significado detrás de las palabras de mi esposo. Mi esposo, con una expresión amarga, le gritó a Karen: nos has estado engañando todo este tiempo. Pensé que eras una algo torpe pero encantadora nuera, pero resulta que le has estado causando todo tipo de problemas a Sara. Temblando ante la voz enojada de mi esposo, Karen se encogió en su asiento permaneciendo en silencio. Ryan trató de intervenir y calmar a mi esposo, pero él no lo hizo. Detente cuando ustedes dos estaban construyendo esta casa. Y le pedí que se sentara en el sofá y le dije lo mismo a mi hijo mientras me dirigía a Karen, quien ni siquiera miraba en mi dirección. Dejé todos mis sentimientos. Karen, el dinero no importa, quería ayudarte a construir tu casa, pero es la actitud que se da por sentado lo que es inaceptable. Me hizo enojar incluso mientras hablaba. Karen no levantó la cara. Ryan no entendía, siguió mirando de un lado a otro entre Karen y yo. ¿Sabes por qué te di el dinero a pesar de que no es necesario que Karen negara con la cabeza en respuesta a mi pregunta? Es porque no quería ser una carga para Ryan. Él estaba tratando de manejar todo por su cuenta para no imponernos y se sentiría culpable si supiera que el dinero vino de mí. Mis piernas. Entonces Ryan, tratando de entender la situación, me pidió: espera mamá, pagaste la mitad de esta casa. Sí, respondí. Karen te obligó a hacerlo. Sí. Ryan, sosteniendo su cabeza consternado, se volvió hacia Karen, que estaba llorando a su lado. ¿Qué has hecho? Estuvimos de acuerdo en que no queríamos ser una carga para nuestros padres y que lo manejaríamos nosotros mismos. Dijiste que teníamos suficientes ahorros. Mi esposo echó más leña al fuego acusando a Karen, además de que esta nuera no sirve para nada y ha estado acosando a Sara a nuestras espaldas. Ella se equivocó. Subió a la cocina durante la visita de Año Nuevo como una forma de acoso y hoy nos hizo caminar a propósito, alegando que no lleva a extraños. Karen. Ryan se levantó reflexivamente y regañó fuertemente a Karen. Lo siento, es solo eso. Karen saltó del sofá llorando y disculpándose, pero mi esposo, sin inmutarse, se enojó aún más. ¿Por qué atacaste a Sara, ya que él se preocupaba por yo también? ¿Por qué no se muestra hacia mí? Eso es tal vez porque mi esposo tenía una mirada estricta a pesar de su edad. Karen podría haber pensado que la regañarían si respondía sin poder decir nada. Karen enfrentó otro ataque de mi esposo. ¿Qué pasa con las finanzas de esta casa? ¿Por qué decírselo solo a Sara y no a mí, incluso si te resultó difícil hablar conmigo? ¿Llamar a alguien que intenta prestarte dinero? Mordiéndose el labio en silencio, Ryan confirmó con voz temblorosa: Karen, hiciste que mamá te diera el dinero e incluso le dijiste que se resignó a su destino. Karen asintió repetidamente. Las lágrimas corrían por su rostro sintiéndose culpable por no darse cuenta. Ryan se desplomó en el sofá sujetándose la cabeza, decepcionada por Ryan y gritada por mi esposo. Karen siguió disculpándose cuando mi esposo exigió que le devolvieran el dinero. Karen negó con la cabeza. No me quedan ahorros, por favor. Perdóname, diciendo que Karen sacó una caja de debajo del mueble del televisor en la sala de estar, sacó un banco declaración del mismo y mostró su contenido. El saldo registrado fue solo unos pocos. Al ver esto, mi esposo está presionando a Ryan para que considere el divorcio. Tienes razón al llamar a mi mamá, quien siempre nos ha cuidado, una extraña. Cualquiera que haga eso es realmente un extraño para mí. Al escuchar esto, Karen se aferró a Ryan llorando y rogándole que no se divorciara de ella. Nadie pudo manejar a Karen después de eso y Ryan llevó a mi esposo y a mí a la estación y Ryan dijo que comenzó el proceso de divorciarse de su esposa de inmediato. Ryan le explicó todo a los padres de Karen y ellos me llamaron para disculparme sinceramente como una acción apropiada por parte de los padres. Incluso me enviaron una compensación a través de Ryan con padres tan honorables. Es desconcertante cómo Karen resultó como lo hizo, como se esperaba. Karen suplicó y lloró, pero Ryan permaneció sin perdón y todavía están en medio del proceso de divorcio, incluso después de que haya pasado un tiempo, ya que nosotros estamos considerando mudarnos de nuestra antigua casa a una casa nueva y limpia, que ahora está libre de las pertenencias de Karen, ya que todavía hay quedaba una hipoteca considerable y no tendría sentido demoler la casa recién construida que Ryan nos ofreció para vivir juntos. Inicialmente, mi esposo se mostró reacio por varias razones, pero finalmente cedió a la persistencia de Ryan y luego nos instalamos en la nueva casa de Ryan. Mientras que Ryan estaba en el trabajo, estábamos tranquilamente bebiendo té en la sala de estar de esta tranquila zona residencial. Los únicos sonidos eran el canto de los pájaros durante este momento de paz. Decidí preguntarle a mi marido sobre nuestro paseo en ese momento. ¿Por qué conocías tan bien el camino? Mi esposo respondió: yo solía hacer entregas por aquí en el pasado,
es prácticamente mi patio trasero, verlo tan orgulloso me hizo reír, parece. ¿Qué pasaremos Happy Days Ahead como una familia de 3?